ayer en Mérida y hoy aquí, y visitar el Castro. Y bueno, pues lo que voy a intentar es ofrecer algunas pinceladas muy generales sobre lo que fue el desarrollo del urbanismo en la protohistoria de la llamada Europa céltica. Evidentemente, como ha habido muchas presentaciones ya sobre diversas zonas de la península ibérica, yo me voy a centrar más en lo que es la parte al norte de los Pirineos. El tema del urbanismo en la protohistoria es de gran actualidad. En la última década han aparecido numerosas síntesis publicadas en francés, alemán, inglés y por supuesto también algunas en castellano. Aquí tengo una pequeña selección de algunas. Y bueno, como este congreso va sobre urbanismo, pensé que también podía incluir algunas definiciones que no he traducido, las he dejado en original. Evidentemente no existe una única definición de urbanismo, que es una ciudad. Existen múltiples, pero aquí he seleccionado algunas que me parecen especialmente interesantes. La primera que claramente establece que no podemos usar un único criterio como definidor de lo que es urbanismo o ligado necesariamente al urbanismo, por lo cual las fronteras de lo que son ciudades y no ciudades son algo imprecisas y evidentemente eso tiene desventajas, pero hay que reconocer que no podemos usar una lista rígida, monotética de criterios, sino que tenemos que ser flexibles y analizar los fenómenos urbanos en su contexto sociohistórico. Una definición bastante influyente por parte de Bird, desde una perspectiva sociológica, es que podemos definir una ciudad como un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. Me parece una definición muy buena, excepto por dense, que lo he marcado en cursiva, porque como veremos hay excepciones a esto. Trigger, desde una perspectiva arqueológica, enfatizó lo que son las funciones de una ciudad para el entorno, para el hinterland. Y bueno, hace ya 10 años, cuando publiqué un artículo con Dirk Krause sobre la Heuleburg en Antiquity, cuando lo enviamos nos dijeron que estaba muy bien, pero que querían una definición de urbanismo, entonces, bueno, diseñamos nuestra propia definición, una más entre muchas, como una agregación significativa en términos de habitantes que viven permanentemente en un asentamiento que cumple funciones de lugar central para un territorio más amplio. Desde una mirada de gran narrativa, a lo largo del primer milenio antes de Cristo, en lo que es la Europa templada, observamos que existieron diversas etapas alternantes de centralización y descentralización. Por lo tanto, es un proceso no lineal, algo que de lo que ya hablamos ayer en varias intervenciones. En la zona al norte de los Alpes, que es la cual con la que estoy más familiarizado yo por mis propios trabajos, podemos observar una primera etapa de urbanización incipiente entre finales del siglo VII y el siglo V a.C., seguido una fase de desurbanización en el siglo IV y parte del III, y luego una nueva etapa de urbanización en los siglos II y I. Tradicionalmente se han identificado las primeras ciudades al norte de los Alpes con los Ópida de los siglos II y I a.C., por ejemplo tenemos el título del famoso libro de John Collis de 1984, pero hoy en día reconocemos que existieron procesos de urbanización en etapas más tempranas. Y yo he sintetizado algunas de estas ideas en un artículo que publiqué hace unos años en el Journal of Archaeological Research, donde traté de discutir, presentar estos distintos ciclos y también las implicaciones en términos sociales. Comenzando con la primera era del hierro, al norte de los Alpes, los primeros centros que podemos considerar como urbanos se desarrollaron entre finales del siglo VII y el siglo V, en un área que se extendía desde el centro de Francia, con un yacimiento como Bourges, que llegó a alcanzar más de 200 hectáreas, hasta sitios como Vladar y Zavis en la República Checa. Y estos centros son los denominados Fürstensitze, en traducción al castellano vendría a ser como centros principescos del periodo del Hallstatt final. El término Fürstensitze ha sido muy discutido, no me parece el más adecuado, pero lo utilizo únicamente como un terminus technicus
porque se encuentra bien establecido en la investigación. Se trata de asentamientos fortificados de varias decenas, incluso en algunos casos centenares de hectáreas. Las investigaciones de las últimas décadas, desde los años 90, en particular, han transformado profundamente nuestra imagen de estos centros. Tradicionalmente se pensaban que eran asentamientos de unas pocas hectáreas, la Honeywell, por ejemplo, unas 3 hectáreas, pero las nuevas investigaciones que se han llevado a cabo en el marco de grandes proyectos de investigación nos han llevado a reconocer que muchos de estos yacimientos eran muchísimo más grandes de lo que pensábamos, y esto evidentemente también tiene implicaciones para la demografía. Hay pocos casos en los que tenemos datos que son suficientemente buenos como para intentar hacer aproximaciones demográficas, pero por ejemplo para la Honeywell hemos propuesto una población de alrededor de 5.000 habitantes en su momento de apogeo, o para Mont-la-Soie en Francia los colegas Bruno Chaume ha propuesto una población entre 3.500 y 5.000 habitantes, muchísimo más de lo que pensábamos tradicionalmente y comparables a muchos yacimientos del área mediterránea en esas fechas. Estas sociedades del Hallstatt final tenían marcadas diferencias sociales que podemos apreciar muy bien en el registro funerario. La mayor parte de estos centros están rodeados de necrópolis que incluyen túmulos con tumbas suntuosas, en muchos casos también incluyendo importaciones del mundo mediterráneo. Y por supuesto también las defensas, las fortificaciones son un elemento muy importante. En algunos casos alcanzaron dimensiones monumentales que son una muestra del poder y también una muestra del prestigio de las comunidades. Aquí podéis ver, por ejemplo, una reconstrucción de lo que sería la entrada principal a la ciudad baja de la Honeywell, o uno de los fosos alrededor de Mont-la-Soie, y podéis ver las personas en el perfil del foso, que da una buena imagen de las dimensiones. Y aquí la Honeywell, el yacimiento con el que personalmente estoy más ligado porque he trabajado durante muchos años aquí. El proyecto está dirigido por Dirk Krause y bueno, en su momento de mayor apogeo, a mediados del siglo VI, llegó a ocupar más de 100 hectáreas y una población estimada de 5.000 habitantes. Como podéis ver en la imagen, había distintas zonas. Primero una ciudad alta o acrópolis de unas 3 hectáreas, rodeada por la famosa muralla de adobes con varias torres, la ciudad baja, a sus pies con una entrada monumental y luego un gran asentamiento exterior. Y este asentamiento exterior pues, ha sido lo que se ha identificado desde los años 90. Se conocía ya antes que había algo fuera de lo que es la ciudad alta, pero se pensaba que era bastante reducido. Hoy en día sabemos que en Hallstatt D1, entre finales del siglo VI, alrededor del 600 hasta alrededor del 540-530, ocupa una extensión de al menos 100 hectáreas divididas en diversos areales o barriadas que estaban separadas por sistemas de fosos y terraplenes. Dentro de este gran asentamiento exterior vemos una ocupación dispar. Hay zonas de baja densidad caracterizadas por granjas, pero también hay otras partes donde vemos una ocupación más intensa con viviendas y talleres dispuestos de forma más densa. Y luego también la investigación ha continuado ampliando la mirada hacia el territorio más amplio de la Honeywell. Hay un proyecto a gran escala que se lleva desarrollando desde hace años, identificando y estudiando diversos hillforts, castros en el entorno de la Honeywell, y también yacimientos abiertos, establecimientos rurales de tipo granjas. Existen diversos castros de esta época, del Hallstatt final, en un radio de alrededor de 20 kilómetros alrededor de la Honeywell. Algunos de los más estudiados son Alteburg, Große Honeywell y Bussen, y podemos empezar a comprender la Honeywell como el centro de un territorio más amplio, un territorio seguramente político, de una entidad política, y como algunos de estos centros habían desempeñado funciones complementarias. Algunos habían sido asentamientos, pero por ejemplo en el caso de Alteburg seguramente parece que nos encontramos ante un lugar de asamblea, no tanto como un sitio de asentamiento permanente. O Bussen, que es un sitio muy interesante que pudo haber desempeñado una función de santuario a gran escala. Bussen, un sitio que luego en épocas históricas tiene una ermita de peregrinación ligada a ritos de fertilidad. Y bueno, a nivel arqueológico, los restos contamos ya con evidencias de la edad del bronce.
Pues vemos aquí en este territorio de Honeywell una jerarquía de yacimientos con Honeywell como núcleo central y un número de castros y también, por supuesto, numerosos asentamientos abiertos en un entorno más amplio, también con necrópolis, en muchos casos con túmulos monumentales. Por tanto, la investigación ha seguido una trayectoria de empezar con un foco muy claro en lo que era la ciudad alta, fortificada, luego a lo que es el asentamiento exterior y al territorio más amplio, o sea, del núcleo al paisaje. En el caso de Monassois, en el centro de Francia, se trata de un yacimiento que ha sido comparado muy a menudo con la Honeywell, situado junto al curso alto del Sena, la Honeywell que es junto al Danubio. Por tanto, en ambos casos, junto a importantes rutas de comunicación. El yacimiento Monassois alcanzó gran fama gracias al hallazgo de la tumba de Vix, una tumba femenina que se identifica por muchos autores como una reina y que contenía materiales muy importantes, un carro, joyas y sobre todo una enorme crátera de bronce con capacidad para almacenar 100 litros, probablemente un producto de una de las colonias griegas del sur de Italia, transportado como regalo diplomático hasta el centro de Francia, hasta Borgoña. En cuanto al asentamiento en sí mismo, hoy en día sabemos que aparte de lo que es la zona alta del cerro mesetado que podéis ver aquí, había un sistema de fortificaciones y terraplenes y fosos que englobaban una superficie de alrededor de 45 hectáreas. En lo que es el cerro amesetado, durante mucho tiempo se tenían pocas evidencias, pero en el año 2003 se realizó una prospección geomagnética completa que proporcionó resultados muy buenos, observándose pues, una calle central y distintas áreas delimitadas por empalizadas, fosos, zona de concentración de graneros, diversos edificios. Por tanto, una trama claramente planeada que podemos identificar como una trama urbana. Tengo que decir que en la Honeywell también se han realizado prospecciones geomagnéticas, pero aunque han en algunos casos proporcionado resultados interesantes, por las condiciones del suelo no llegan a ser tan espectaculares como en el caso de Monassois. Y esta prospección geomagnética sirvió como base para el desarrollo entonces posteriormente de excavaciones ya analizando sectores muy concretos identificados por la geofísica, en especial un gran edificio monumental que se puede ver aquí en la parte central y que fue excavado de forma completa por un equipo franco-alemán. Aquí podéis ver una reconstrucción, hay un gran edificio central y luego varios edificios más también de dimensiones monumentales en lo que es la zona alta de Monassois. Aquí podéis ver una reconstrucción a cargo del equipo de Bruno Schom de cómo podría haber sido Monassois hacia mediados del siglo V a.C., poco antes de su abandono. También incluyendo posiblemente una zona de puerto junto al río Sena. Pero estos denominados centros principescos fueron un fenómeno relativamente efímero. Podéis ver aquí una tabla que publiqué junto con Ian Ralston hace unos años con el periodo de ocupación de estos yacimientos. Ayer vimos alguna imagen similar también para zonas de la península ibérica. Algunos empiezan un poco antes, otros algo después, pero en general fueron ocupados solo durante algunas generaciones, máximo 200 años, en muchos casos incluso menos. Y este proceso de jerarquización social y urbanización que observamos llegó a su fin en el siglo V, siendo seguido por una fase de descentralización. La Honeywell y Monassois fueron abandonados, o más bien destruidos, hacia mediados del siglo V a.C. Otros yacimientos similares continuaron durante algunas décadas más, por ejemplo, Hohenasperg o Glauberg, pero alrededor del 400 a.C., más o menos, prácticamente todos ellos habían sido o abandonados, en algunos casos parece que de forma planificada como en Bush, o destruidos violentamente como en el caso de la Honeywell. Por tanto, nos encontramos ante un fenómeno de urbanismo incipiente, pero a la vez frágil, o como mi colega de Cambridge, Simon Stoddard, le gusta decir, urbanismo delicado, delicate urbanism. Por supuesto, podríamos debatir las causas sobre este proceso de descentralización. Si queréis, lo podemos hacer luego en el turno de debate. No me quiero extender más aquí. Lo que sí quería indicar muy brevemente es que ha habido distintos trabajos, sobre todo a cargo de investigadores alemanes y franceses, que han estudiado el posible impacto de los cambios climáticos en el primer milenio antes de Cristo y cómo pueden haber influido también estos procesos de centralización y descentralización. Aquí tengo algunas tablas publicadas por colegas franceses, por ejemplo Patrice Brun y Ruby, colegas alemanes, en un libro a cargo de Sirocco.
Y bueno, a grandes rasgos, parece que existe una cierta correlación entre las principales etapas de centralización y descentralización, con periodos clima algo más caliente, clima más frío, como podéis ver aquí con el gráfico, por ejemplo, en rojo y en azul. Por ejemplo, con el desarrollo, con las denominadas migraciones celtas del siglo IV, una etapa de clima más frío, el periodo de los Ópida y los Fürstensitz, una etapa de clima más favorable. No obstante, estos datos siguen siendo una escala muy general, necesitamos estudios mucho más detallados, más precisos, que nos ayuden a entender los procesos también a escala regional y a veces incluso local, porque dentro de esta imagen tan general, si nos vamos luego a la escala meso o micro, vemos que existen numerosas excepciones y que por supuesto el clima debió jugar un papel, pero no lo explica todo, y también distintas sociedades pueden reaccionar con distintos mecanismos a los cambios climáticos. Es interesante observar también cómo los cambios climáticos evidentemente afectan de forma diferente a yacimientos dependiendo de su contexto local, y por eso tengo también la imagen aquí en la zona inferior con las dos flechas, porque en el caso de la Honeywell, que estaba situada en una zona más alta, lo que es Schwäbische Alb, en la cual, como han demostrado algunos colegas alemanes, cambios climáticos de a veces muy poca diferencia a nivel de temperatura, precipitaciones, pueden tener un impacto mucho más grande que en zonas situadas a una altura menor, y por eso tal vez eso puede explicar también hasta cierto punto las diferencias que observamos en el desarrollo de algunos centros principescos. En todo caso, cambios climáticos existieron, pero también, evidentemente, en términos sociales, tenemos que pensar que a veces se habrían producido fenómenos en cascada, tal vez, donde cambios climáticos pudieron también exacerbar tensiones sociales preexistentes, ligadas, por ejemplo, al desarrollo de la jerarquización social, llevando a conflictos entre grupos y a veces, tal vez, seguramente tensiones dentro de los grupos, y cómo eso en muchos casos puede estar luego ligado con movimientos de población como una estrategia para reducir las tensiones sociales. Siguiendo en el tiempo, en esta mirada muy general que estoy planteando, vemos que en numerosas regiones el inicio de una nueva etapa de centralización, que coincide también con una época de intensificación de la producción agrícola y artesanal, tuvo lugar ya varias generaciones antes del surgimiento de los Ópida. De hecho, lo que vemos en grandes partes de Europa centro-occidental es que se desarrollaron grandes aglomeraciones abiertas desde el siglo III a.C., también en el segundo, que precedieron a los Ópida, pero que eran muy importantes a nivel de actividades económicas, de producción, de intercambio, en algunos casos incluso también con algunas evidencias de culto. Y estas grandes aglomeraciones, como digo, preceden a los Ópida. Evidentemente, no estaban fortificadas, por lo cual el factor defensivo no debió ser un elemento demasiado relevante en ese momento. Por tanto, cuando hablamos de urbanismo, tenemos que tener en cuenta también estos yacimientos, porque muchos de ellos pues encajan bastante bien lo que sería una definición de ciudad, en algunos casos incluso mejor que algunos Ópida. Mi colega Tomur y colegas franceses han trabajado extensamente, y es un fenómeno muy interesante que se desarrolla desde Francia hasta República Checa y Hungría, y en la península ibérica es algo que, bueno, de alguna manera no está presente, y me pregunto si es una cuestión de trayectorias diferentes o a veces factores tal vez de visibilidad o cómo se han investigado, pero bueno, eso es una cuestión más amplia que podemos debatir. En cualquier caso, lo que vemos son patrones de poblamiento muy complejos en los siglos II y I a.C., con los Ópida como las grandes ciudades fortificadas, evidentemente también núcleos fortificados de menor tamaño, que podemos llamar hillforts, castros, las aglomeraciones abiertas que acabo de mencionar, algunos importantes santuarios extramuros que se originan desde el siglo III, por ejemplo, Gournay o Ribemont en la región de Picardía, que por lo menos en el caso de Gournay inicialmente no estaba ligado a ningún gran asentamiento, más tarde se erigió un oppidum en el lugar, y por supuesto aldeas y granjas, que es donde habría vivido la mayor parte de la población. Aquí tenéis también un poco de publicidad de un libro sobre Rural Settlement, asentamientos rurales, que publicamos en 2019, porque por muy importantes que han sido estos desarrollos de centros urbanos, en la protohistoria, en la mayor parte de las zonas de Europa, la inmensa mayoría de la población seguía viviendo en el campo, algo que, por cierto,
siguió también existiendo en periodos posteriores, el periodo romano y también posteriormente prácticamente hasta la revolución industrial como mínimo. Los ópidas son los centros que han normalmente atraído más atención. En la investigación sobre el urbanismo conocemos más de 180 entre Francia y Hungría. No estoy incluyendo aquí los de la península ibérica porque ya se han tratado en muchas otras presentaciones. En lo que es la investigación centroeuropea, franco-alemana, República Checa y otras tradiciones, generalmente se define en unas 10 hectáreas como el límite mínimo que debe tener un yacimiento para ser incluido dentro de la categoría de ópida. Evidentemente existen fluctuaciones, pero bueno, a niveles generales estos son los criterios que se utiliza: el yacimiento de lo que es el final de la protohistoria, fortificado y con una superficie mínima de 10 hectáreas, existiendo gran diversidad, algunos de solo 10, 15 hectáreas y otros llegando a varios centenares de hectáreas, o incluso en el caso de Heide más de 1.600 hectáreas. Pero dentro de esta categoría general de ópida existe una gran diversidad a nivel de cronología. Algunos son muy efímeros, solo ocuparon durante 1 o 2 generaciones, otros tienen trayectorias mucho más largas, estructuras en términos de disposición de lo que son viviendas, calles, zonas de producción y también funciones. Muchos ópida creo que encajan bien dentro de la definición de urbanismo, centros importantes en el político, religioso, productivo, económico, pero también conocemos algunos casos de ópida que estaban prácticamente vacíos, grandes recintos fortificados con prácticamente ninguna evidencia en el interior, seguramente usados tal vez solo como lugares de refugio en caso de conflicto o tal vez también de reuniones, pero no todos los ópida, en mi opinión, deben ser clasificados como ciudades, seguramente la mayoría, pero no todos. Y esta diversidad se ve simplemente también en un aspecto tan simple como es la topografía. Normalmente cuando pensamos en ópida, pensamos en zonas altas, montañas, cerros, y en muchos casos es donde se sitúan los ópida, pero también existieron ópida en la llanura. Por ejemplo, Manching, el ópida mejor investigado, está en una zona completamente llana. Por eso autores como Sarach distinguen entre ópida de montaña y de llanura. En muchos casos conocemos mejor los de montaña porque están en sitios muy visibles en el paisaje y también que luego han visto muy poca ocupación en etapas posteriores, mientras los situados en zonas llanas, pues en muchos casos han estado en áreas de intensa actividad posterior, por lo cual los restos son más difíciles están peor conservados o en muchos casos han sido destruidos. Un concepto que se ha mencionado ya en el Congreso es el del urbanismo de baja densidad, que me parece muy importante para entender los procesos de urbanización en numerosas zonas durante la protohistoria. Es un concepto desarrollado por Roland Fletcher, profesor en Sydney, que lo ha estudiado a escala global. Es un modelo alternativo al urbanismo de alta densidad que fue propuesto anteriormente por autores como Gordon Childe y normalmente se refiere a yacimientos que tuvieron una importante población, funciones muy importantes, pero una densidad de menos de 50 habitantes por hectárea. Ejemplos famosos de urbanismo de baja densidad a nivel mundial es Angkor Wat, por ejemplo, en Camboya, estudiado por Roland Fletcher, y precisamente la semana que viene organizo un workshop con Roland Fletcher en Edimburgo porque tenemos un proyecto sobre urbanismo de baja densidad y cambios climáticos. Cahokia en Estados Unidos, el mayor centro de la Europa prehispánica en América del Norte, o Gran Zimbabue en África, pero también muchos ópida europeos, incluso algunos de los yacimientos de Triplilla en Ucrania del Neolítico, han sido clasificados dentro de esta categoría de urbanismo de baja densidad. Tom Moore, por ejemplo, ha publicado extensamente sobre este tema, tiene un artículo, por ejemplo, en el Oxford Journal of Archaeology. Y bueno, es un concepto que encaja bien para muchos ópida, no necesariamente para todos, y soy consciente que en la península ibérica, en muchas áreas, a la ibérica, por ejemplo, la definición de lo que son los ópida es un poco diferente del mundo más al norte de Europa templada, pero en el caso de muchos de los ópida del mundo de la Galia o de Centro Europa, tenemos superficies muy grandes, pero con densidades de ocupación relativamente bajas. Por ejemplo, en el caso de Manching, entre 13 y 26, o alrededor de 30, 40 en el caso de Vibracte. Tengo que decir en todo caso que evidentemente existen diferencias dentro de yacimientos, aunque a nivel general podemos hablar de urbanismo de baja densidad, hay algunas zonas más densamente pobladas y otras pues mucho menos. Una idea interesante planteada por algunos autores es que pudieron existir centros que podemos denominar como multipolares, con varios focos de ocupación. Por ejemplo, en el caso de Vibracte, tradicionalmente se ha identificado el Oppidum con la montaña de Montmirail, fortificada con una extensión primero de 200 hectáreas y luego de 130,
pero se descubrió ya hace años una gran aglomeración abierta situada a unos pocos kilómetros, llamada Surf de Lyon, que tuviera unas 120 hectáreas. Entonces, podemos plantearnos, por ejemplo, cuando autores como César hablaban de bibractes, ¿estaban refiriendo solo a la montaña o se referían a un complejo mucho más amplio que englobaba también la aglomeración abierta? En todo caso, debieron funcionar como parte de un sistema más amplio. En el territorio de los Alvernos, Mathieu Pou ha identificado una zona que llama como altamente urbanizada, que extendiéndose a lo largo de más de 2.500 hectáreas, donde existieron 3 óperas que al menos en parte fueron contemporáneos, como Gergovia y Gondol, además de muchos otros asentamientos menores en zonas intermedias. Y ya para ir terminando, quería mencionar brevemente un concepto que no sé cómo traducir al castellano, Urban Landscapes, introducido primero por Smith, que no es el Michael Smith que ahora trabaja sobre urbanismo, es otro Smith, que utilizó este concepto que me parece muy interesante para numerosos casos de la protohistoria. En el caso de los ópera, las unidades principales de poblamiento en muchos casos eran similares a las granjas del entorno rural, por lo menos en las etapas iniciales, vemos prácticamente como que mueven el modelo del mundo rural a un entorno pero que está fortificado. Dentro de los ópera pues teníamos grandes superficies que incluían también espacios abiertos para agricultura, animales, espacios de mercado, asamblea, concentración de la población rural en caso de conflicto y otras posibles funciones. Por lo tanto, en muchos casos lo que observamos es una concentración de la población de las actividades que anteriormente se encontraban dispersas en el paisaje, pero manteniendo patrones muy similares, y también a nivel social podemos pensar en las unidades de tipo de familias, grupos de familias extensas, linajes que se incorporaron en los ópera. Si os interesa, tengo un artículo más amplio que publiqué el año pasado con Tom Moore sobre el tema en el Journal of Urban Archaeology. Y el último aspecto que quiero mencionar muy brevemente es el tema de los santuarios de espacios públicos, que van siendo cada vez mejor conocidos, con ejemplos como Titelberg, Corot, Bibracte, Macbeth, Manching, espacios donde tenemos una combinación de asambleas políticas, lugares de culto, en muchos casos también ferias, que habrían sido elementos que no podemos separar realmente, sino que habían ido íntimamente entrelazados y que son fundamentales para comprender el funcionamiento de las sociedades protohistóricas, y también como estos ópera eran lugares importantes para poblaciones de un entorno mucho más amplio. La mayor parte de la gente seguiría viviendo en el campo, pero para ciertas ocasiones acudían a los ópera para mercados, para actividades políticas, religiosas, etc. Se han empezado a investigar algunos de estos denominados espacios vacíos dentro de los ópera. Por ejemplo, Petra Gulanova ha hecho un estudio muy interesante en el ópera de Bibracte, publicado en la revista Plus One, donde ha estudiado parte combinando distintas técnicas. Aquí, por ejemplo, podéis ver en la prospección geofísica cómo se identificó ya un foso que luego se ha estudiado con métodos geológicos, proporcionando datos muy interesantes. Y en algunos casos creo que se puede plantear que la existencia de un santuario o lugar de asamblea habría sido anterior al desarrollo de núcleos urbanos, uno de mis temas preferidos, que ya fue mencionado ayer brevemente. Ejemplos en los que vemos que primero tenemos un lugar de una cierta sacralidad que habría sido frecuentado de forma más o menos ocasional por las poblaciones para reuniones de tipo político, de asamblea y también celebraciones religiosas, y luego en algunos casos estos lugares se desarrollaron como centros también de agrupación de la población, un fenómeno bien observado, por ejemplo, en yacimientos como Manching, con el Templo A, que podéis ver aquí, que data de finales del siglo IV, y con la aglomeración desarrollándose progresivamente a partir de este santuario central. Otros casos como Corot, Gournay, donde se observan que el santuario precede, al menos ligeramente, a la concentración de una gran cantidad de población. Hemos planteado con colegas gallegos, Marco García Quintera y otros, que algo parecido pudo acontecer en San Cibrán de Las, y otros casos un poco peor documentados, más imprecisos, pero aún así muy interesantes, son los de Bibracte o Blaca, ya comentado por Jesús, donde podemos tal vez ver un fenómeno similar. En el caso de Manching, podéis ver aquí en esta imagen producida por los colegas alemanes como alrededor del santuario central se va desarrollando esta gran aglomeración. Y bueno, incluso podríamos estudiar cuestiones de memoria de más en la larga duración, porque también hay túmulos ya de la edad del bronce, alguna evidencia tal vez relacionada con el mundo funerario de época anterior. Tal vez el origen de Manching pudo estar ligado, al menos en parte, con una zona de culto a los ancestros
y luego desarrollándose a través de ahí pues, una zona pues, de congregación de la población para asambleas rituales que luego daría lugar al desarrollo a lo largo del tiempo de este gran asentamiento. Ya mi última imagen es el legado de los Ópida. En muchos casos los Ópida terminaron siendo abandonados, en algunos casos incluso antes de la conquista romana, como en el caso de Manchin, en otros casos durante la conquista o posteriormente, pero también hay algunos Ópida que siguieron luego desarrollándose cruceros medievales, incluso han llegado hasta la actualidad. Tenemos, por ejemplo, un Oppidum, el antiguo Oppidum en el centro de Budapest, Bush en Francia, y otros ejemplos. Por lo cual vemos de nuevo que hay una gran diversidad, tanto en los Ópida cuando existían como en las trayectorias posteriores. Muchas gracias.